al examinar las Sagradas Escrituras, caemos en la cuenta de que una de las grandes prioridades de Cristo Jesús fueron las relaciones humanas. Y le importaron tanto las relaciones humanas que llegó a decir, Mateo capítulo 5, si vas a presentar tu ofrenda al altar y te acuerdas que tu hermano tiene quejas contra ti, deja la ofrenda, vete a reconciliar con tu hermano y después presenta la ofrenda al altar. O sea que, si las relaciones humanas están mal, no existen las relaciones con Dios. No existe ningún sacrificio, ninguna oración, ningún canto, porque si vas a presentar tu ofrenda al Señor, pero te acuerdas que tu hermano tiene quejas contra ti, por favor, primero, vete a reconciliar con tu hermano y a renglón seguido presenta tu ofrenda al altar. Ante la gran pregunta de Pedro, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Verdad que basta con unas 7? Nada, papito. 70 veces 7, es decir, siempre. Y en el Padre Nuestro nosotros decimos, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero Jesús enfatizó tanto las relaciones humanas que en Mateo capítulo 5 llegó a decir, bendecid al que os maldice, haced el bien al que os ultraja, orad porque os persigue y fíjate, amad a vuestros enemigos. Y en otra parte afirmó justamente Mateo capítulo 5, verso 21. Oíste que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo que el que se enoje con su hermano, el que desprecia a su hermano y el que insulte a su hermano es reo de muerte. El énfasis de Jesús en las relaciones humanas fue tan específico y tan grande que sin las relaciones humanas no existe la relación con Dios. Y esto también fue el énfasis de la cultura judía en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento habían, como tú sabes, 248 preceptos y habían 365 también prohibiciones. Y muchas de estas iban para fortalecer las relaciones humanas. Y se decía, por ejemplo, ojo por ojo, diente por diente, pie por pie, mano por mano. Es decir, que se tenía que luchar y batallar por las relaciones humanas. Los 10 mandamientos, solamente 3 son para Dios. Y a partir del 4, honrar a padre y madre, y no matar, y no fornicar, y no adulterar. Todo es en relación. Y todo es en relaciones humanas con los demás. A esto se refiere el Evangelio de hoy, justamente en San Mateo, en el capítulo 22, versículos 34 al 40. Fíjate la gran pregunta de los fariseos, pero fíjate más en la gran respuesta del Divino Maestro, Cristo Jesús. Mateo 22, 34 al 40. Mas los fariseos, al enterarse de que había tapado la boca a los saduceos, se reunieron en grupo.
Entonces uno de ellos le preguntó con ánimo de ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento mayor de la ley? Él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. El segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos penden toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. La pregunta tiene mucha lógica. La pregunta tiene razón de ser. Si habían 613 mandamientos, urgía saber cuál era el principal, cuál era el más importante. Y entonces Jesús dice: el mandamiento principal es amar a Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu ser. Pero atento, el segundo, semejante a este, con la misma categoría, con el mismo poder, con el mismo valor, es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de esto depende la ley y los profetas. Aquí hay una novedad maravillosa. Y esta novedad, bueno, queda concretizada en Juan capítulo 13, verso 34, cuando Jesús dice: un mandamiento nuevo os doy, que se amen los unos a los otros. En esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. La gran pregunta es: ¿por qué este mandamiento es nuevo? Si ya el Antiguo Testamento decía: amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Y los tres evangelios sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas, insisten en la identificación, en la unidad, en la indisolubilidad entre el amor a Dios y amor al prójimo. ¿Dónde está la novedad? La novedad del mandamiento del amor está en que cuando Juan 3:34 habla, ya no aparece Dios. Queda única y exclusivamente el amor entre nosotros los humanos. Fíjate, un mandamiento nuevo doy, que se amen los unos a los otros. Y en esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Aquí está la novedad. Dios desaparece y quedan nomás el amor fraterno, el respeto, el cariño, el afecto, la ternura para con el otro. Y por eso, mira despacio, por favor, Marcos, Evangelio de Marcos 9:37, textualmente dice, el que acoge, fíjate bien, el que acoge o recibe a uno de estos como este niño, a mí me recibe. Y el que a mí me recibe, recibe a aquel que me ha enviado. Mira belleza. Aquí está la novedad, en que Dios desaparece y nos queda nomás las relaciones humanas. Nos queda el amor entre nosotros. El que a mí me acoge o el que acoge y recibe a uno de estos mis pequeños, a mí me recibe. Y el que a mí me recibe, recibe a aquel que me ha enviado. Aquí está la novedad. Primero, lo humano, lo fraterno. Primero, el afecto, el cariño, la ternura, el respeto para la persona y la dignidad humana de los que están a tu lado. Esto es serio.
Porque hay mucha gente en este mundo que atropella a su esposa, la maltrata, la humilla, la insulta y a veces hasta la pescosea. Y después va al culto, alabar y glorificar el nombre del Señor, y piensa de que esa relación con Dios es auténtica cuando ha dejado pescoseada a su esposa en su casa. No te vale. No te vale. Te estás engañando. Esto es lo que acontece. Fíjate bien. Lucas 10:16. Lucas 10:16 dice: el que a ustedes escucha, a mí me escucha. Y el que a mí me escucha, escucha a aquel que me ha enviado. Y mucho más hondo todavía. Primera de Juan 4:20. Primera de Juan 4:20 dice: el que dice que ama a Dios y odia a su hermano es un mentiroso. Se engaña a sí mismo y la verdad no está en él. ¡Qué terrible! Y si esto no bastara, mira despacio, por favor, Mateo 25:31. ¿Qué es lo que te va a salvar? Y Mateo 25:31 es clarísimo. Y dice Jesús: vengan benditos de mi Padre a heredar el reino preparado desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve desnudo y me vistieron, en la cárcel y me fueron a ver, forastero y me dieron techo. Y tú vas a decir: pero Señor, ¿cuándo estuvimos hambrientos, sedientos en la cárcel y te ayudamos? Fíjate, lo que hiciste a uno de estos mis pequeños, conmigo lo hiciste, dice Jesús. Aquí está la salvación. Y aquí está donde tenemos que entrarle, queridos hermanos y hermanas. Porque tenemos mucha religión, poca humanidad. Tenemos mucha relación con Dios, pero divisiones hasta para vender. Mientras no entendamos esto y sigámonos tarasqueando y mordiéndonos y agarrándonos a bibliazos, y véngase para acá porque aquí se va a salvar, véngase para este lado que aquí se va a salvar, véngase para acá que aquí se va a salvar, y nos dividimos en más de 2000 sectas, en más de 2000 iglesias, entre comillas. Eso no es evangélico, eso es del demonio. Y mientras no caigamos en la cuenta que no somos cristianos porque no nos amamos, sino que nos agarramos a bibliazos, estamos engañados. La verdad no está en nosotros. La verdad está en nosotros cuando atesoremos esta palabra de Jesús. ¿Cómo dices que amas a Dios a quien no ves, si no amas al prójimo a quien ves? Que el Señor nos dé la gracia de caer en la cuenta de la verdad del evangelio, luchar y batallar por vivirla, porque en eso los demás van a conocer que somos cristianos, que somos discípulos, que somos seguidores del Señor. Ave María Purísima. Que el Señor les bendiga abundantemente y por favor no olvide suscribirse a nuestro canal.